Señores, nosotros tenemos en la línea telefónica a Elsa María Catano Ramírez, la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas. Buenos días, Elsa María. Buenos días, don Julio. Buenos días a todo el equipo del Sol y a toda la audiencia que me escucha. Buenos días. Bueno, lo primero es agradecer la atención de esta llamada. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados, nosotros conversamos también con Tomasina Tolentino sobre este aspecto, pero el presidente de la Cámara de Diputados habla de que se hacían auditorías que se ocultaban, habla de alteración de actas y de otras faltas graves. Entonces, usted como vicepresidenta, nos gustaría conocer su posición frente a estas declaraciones que ofreció el licenciado Alfredo Pacheco Osoria. Bueno, de manera especial, déjeme iniciar con el primer punto que comenta, sí, de que dice que se ocultaban auditorías. Para mí sorprendente el comentario. ¿Por qué? Porque desde el inicio de esta gestión, ya en el mes de mayo, hicimos un levantamiento de cuál era la situación actual, cuántos trabajos existían en diferentes niveles del proceso auditor, y todo eso siempre fue compartido con el pleno de miembros. El interés de eso de inicio era ir evaluando cuál era la situación real en cada caso y ir atendiendo en función de los resultados. Evaluar cada caso de manera independiente. Debí haber entregado a la comisión que estaba realizando esta evaluación todas las convocatorias que he realizado para temas de auditoría, para ver temas puntuales de auditoría, alrededor de 200 o más, con detalle, siempre convocando a todos los miembros y demás. También entregué evidencia de todas las documentaciones donde solicito que los temas neurálgicos o los temas sustantivos, como las auditorías, sean consideradas para incluir en agenda del Pleno. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la solicitud de que sea incluido, lo elevamos a presidencia, pero según la normativa, la legislación, es facultad del presidente conformar la agenda, incluir los temas que serán conocidos. Entonces, el planteamiento de decir que se han ocultado auditoría, para mí es sorprendente, entiendo que no es cierto. Ellos deberían haber evaluado todas las informaciones que se le entregó al momento en que nosotros participamos de la entrevista el día 2 de junio. En una ocasión nosotros habíamos solicitado que era bueno que esa entrevista fuera transmitida en vivo y así evitar este tipo de distorsión entre lo ocurrido y lo que posiblemente están percibiendo o comunicando. La otra pregunta que usted decía, tiene que ver con la alteración de las actas. Las alteraciones de las actas. Para mí, un planteamiento descabellado. ¿Por qué? Porque desde que se concluye, lo primero es que las sesiones del Pleno son grabadas por dos sistemas de manera simultánea. Y cuando concluyen esas sesiones, ¿qué hace la Secretaría General Auxiliar? Que remite a todos los despachos un borrador de las actas que se levantan. Usted tiene la oportunidad de revisar con el audio lo que se transcribió en el acta. En cada caso, para el año 2022, yo he visto que todas las actas fueron firmadas de manera unánime por todos los participantes. Entonces, ¿cómo es posible que en caso de que hayan advertido alguna alteración, se hayan prestado a firmarla? En el caso particular de quien les habla, yo no firmo un acta hasta que no reviso el contenido del audio y que vea que todos los planteamientos, en el caso nuestro, fueron recogidos de manera íntegra. Señora Elsa María Catano Ramírez, el diputado Ramón Rogelio Genao Hijo
presidente de la comisión que determinó un juicio político o que recomendó un juicio político para ustedes por hijo del falta senador. del senador Ramón Rogel. Él es diputado. Sí, él es diputado. Creo que este es su segundo periodo ya. Sí, sí. Se está como cortando un poquito. Sí, le decía que el diputado Ramón ¿Lo Rogel está escuchando usted bien, Elsa María? Escucha, doña Elsa. ¿Me podría repetir? Dijo que el Repítale, sí. diputado... Le decía Sí. Elsa María que el diputado, presidente de la comisión que evaluó el caso de la Cámara de Cuentas, que recomendó el juicio político, reveló en el fin de semana que hay unos 1.500 millones de pesos que le fueron donados a la Cámara de Cuentas para proyectos de esa institución y que por el pleito interno que ustedes tienen no se ha podido ejecutar un solo centavo. La pregunta es si eso es cierto, y lo segundo es si ustedes entienden que se ha montado toda una estructura desde el aparato gubernamental, incluyendo el Congreso, para desacreditarlos a ustedes y así justificar el cambio y poner una Cámara de Cuentas afines a ellos. Bueno, primeramente, en relación a lo que usted comenta de que había un monto de 1.500 millones por concepto de donaciones, desconozco totalmente ese monto y la vía por la que se recibió. Creo que no es cierto, nunca he escuchado que se ha recibido donación por ese monto. Sí decirle que al inicio, cuando entramos a la institución, habían unos fondos reportados del programa de modernización de las finanzas públicas por la Unión Europea, el PROGEF, pero no, son unos fondos limitados. ¿Y qué hicimos con eso desde el inicio? Hacer las gestiones solicitando que se invirtieran en programas de mejora de la operatividad institucional, de las funciones sustantivas de la Cámara de Cuentas. En ese sentido, solicitamos una consultoría que se hiciera para la actualización de las guías y las normas de auditoría de la Cámara de Cuentas, que actualmente las que están en vigencia datan del año 2004. De igual modo, se solicitó la actualización de las guías de análisis presupuestario, pero para nada hablar del monto que usted me ha comentado. La licenciada Elsa Peña, porque allá a modo de distribución del trabajo, están divididas por comisiones, ella preside la comisión de presupuesto. Lo que sí he visto que ella regularmente reporta al pleno de miembros cuál es la situación actual del presupuesto y de los fondos que están disponibles. De igual modo ha reportado lo que han decidido a modo presupuestario para plazas vacantes de auditores y demás, pero nunca le he escuchado hablar del monto de 1.500 millones. Ok. Sí, doña Consuelo. Entonces, la segunda pregunta era, y ahora se la reconfirmo, porque si no existen esos 1.500 millones en donaciones, ni dicen de dónde vino, entonces hay una intención, incluso pecaminosa, eso se lo agrego yo, a sacarlos a todos ustedes de ahí de una forma imprudente y hasta desacreditarlo en su ejercicio profesional. Bueno, obviamente el origen de la fuente o el interés malsano de desmeritar, desacreditar los integrantes del ente es evidente. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya el nivel, la etapa final prácticamente de este proceso, pero si ustedes han dado seguimiento, eso inició desde el año pasado, donde de manera desconsiderada comenzaron a tratar de ubicar miembros, en el caso particular de quien les habla, en parcelas políticas. Algo totalmente falso. ¿Con cuál objetivo? De tratar de descalificar desde el punto de vista técnico a esta integrante del Pleno de los Miembros. O sea, ha sido desde el año pasado una campaña sistemática de descrédito, de ataque, fundamentados en mucha mentira, y mire en qué nivel estamos, hablándose que tú estás en riesgo de ser sometida a un juicio político. Y yo me pregunto, por Dios, o sea, una persona que desde el día 1 ha tratado de comportarse
de manera correcta, cumpliendo la normativa, las leyes, pero sobre todo con un desempeño íntegro, una identificación con la institución, tratando de buscar mejoras permanentes. Tú verte expuesto a esta situación, obviamente, es un interés malsano. ¿De dónde proviene? No podría decirlo. Marilena. Sí, okay. Sí, perdón, Marilena. No. En este caso, sí. Ahorita usted me comentaba del tema de las actas, pero igual yo que escuché las declaraciones, había escuchado que habían advertido usurpación de funciones. Sí. En este caso, precisarle que quien le habla es la vicepresidenta. En este caso, yo nunca, en mi calidad de vicepresidencia, nunca en 2 años y pico, ni siquiera una comunicación de orden he firmado en nombre del presidente. Cuando el señor Pacheco hacía la observación de que se hacían plenos en plural de manera ilegal, solo decirle que allá nunca se ha realizado un pleno que no haya sido la convocatoria a solicitud del presidente de la Cámara de Cuentas. El pleno, que hubo una continuación durante 3 días del mes de julio, 25, 28 y 29 de julio del año pasado, es un pleno que fue convocado de manera regular, donde se había aprobado el acta de manera unilateral por todos los miembros del pleno. ¿Qué ocurrió en ese pleno? Que ya ha transcurrido 3 días, cuando tocaba conocer el último punto de la agenda, el presidente suspendió de manera disruptiva la sesión y se retiró junto al miembro Mario Fernández. ¿Qué fue lo único que se hizo? Que a modo de cumplir con el debido proceso y habiendo el quórum correspondiente, se completó y se conoció el punto faltante. Es la única ocasión en que se completó de manera parcial un pleno que había sido iniciado y que ya llevaba 3 días. De verdad que es sorprendente que se quiera decir que se convocan plenos, que se mandan convocatorias, cuando allá nunca ha habido un pleno que el presidente no haya participado y que no haya sido convocado por presidencia. Decirles que en ocasiones, ya uno estando en el salón del pleno, se han suspendido las sesiones y habiendo las condiciones para desarrollar el pleno que ya ordinariamente ha sido convocado, ni siquiera en esas circunstancias hemos dado apertura a pleno, ni mucho menos. Nada menos cierto que lo que se ha querido vender a la ciudadanía, diciendo que se han realizado plenos ilegales y que se ha usurpado función. Como les dije, nunca he firmado ni siquiera una comunicación de orden en nombre del presidente. Elsa María, había un pleno convocado para el viernes pasado. Si fue así, ¿por qué no se llevó a cabo? Bueno, sí, había un pleno convocado para el viernes. Sin embargo, al momento de iniciar, la secretaria general auxiliar le hacía la observación al presidente del pleno de que teníamos una sesión anterior a esa que se iba a ver, que aún no se había cerrado, que tenía un tema pendiente de conocer. Cuando llamaron a los técnicos que se le había delegado tareas para la completitud del pleno anterior, ellos no estaban listos y entonces ahí en una conversación el presidente decidió transferir ese pleno y la completitud del que está abierto para el próximo martes. Doña Elsa, ¿podría usted enumerar quiénes han intervenido como mediadores tratando de supuestamente subsanar esta crisis? ¿Quiénes han intervenido? ¿Con quiénes se han reunido ustedes? Bueno, se han hecho intentos de reuniones. En un momento, bueno, ustedes por la prensa debieron ver que en el año 2022, alrededor de, bueno, debió ser el mes de septiembre, sí, hubo un acuerdo de entendimiento que solo fueron firmados por 3 miembros. En muchas ocasiones yo escuché decir que por qué
la miembro secretaria y en este caso quien les habla no había sido parte del acuerdo. Pero dígame usted cómo iba a ser parte si yo no fui puesta en conocimiento de ese convenio. El día que supuestamente se iba a firmar, sin detalles, en la tarde, me comentó la miembro secretaria, que me han invitado a una reunión donde iban a participar los mediadores. Honestamente, yo nunca fui ni tuve contacto con ellos, pero esa misma tarde salió en la prensa el acuerdo publicado. Por tanto, aparentemente era con el interés tal vez de que nada más lo legitimaran o pusieran una fecha, porque usted no era parte de lo que usted no ha participado, no ha sido parte de deliberación ni de ponderación de lo que se recoge en el mismo, no tiene por qué avalarlo en este caso. Entonces, ese acuerdo se firmó, pero yo no conocí los detalles, nunca tuve esa participación con los miembros que participaron de él. Elsa, Consuelo de Pradel. Elsa, sí. Ay, doña Consuelo, un enorme placer. Igualmente. Solamente quiero una especie de comentario bien corto y después preguntarle algo. Ustedes se dan cuenta el maltrato de que ustedes, las funcionarias mujeres, han sido maltratadas por la prensa y por los comunicadores. Ahora hay una campaña incluso de redes. Sí. Que para hacer una campaña de redes tiene que partir de alguien, porque las redes no se alimentan solas. Sí. Ustedes se dan cuenta, ustedes tres, las mujeres de la Cámara de Cuentas, las que son las que han hecho, ustedes van a acudir para yo darle todo el respaldo a los tribunales, incluso si es necesario ir al Ministerio de la Mujer por el maltrato de que ustedes, las tres mujeres, han sido objeto, que las han denigrado, por más que ustedes han explicado cuál es su comportamiento, que ustedes lo que son es esto y son los otros, porque lo que querían era castigar al presidente de la Cámara, etcétera, todas las cosas que se han vertido sobre ustedes como funcionarias, haciéndolas incluso responsables de la crisis que hay en la Cámara de Cuentas. ¿Ustedes están conscientes de eso? Claro que sí. Tristemente hemos sido víctimas de todo este proceso, sí, y de manera muy desconsiderada en muchos casos. Usted dice decir las mujeres, tal vez lo menos invasivo que han hecho con nosotros en este caso, porque no sé si recuerdan que en septiembre del año pasado, cuando salió el tema de acoso, que nosotros visitamos en un momento el Senado y al presidente del Senado y de los diputados, tristemente nunca yo había hablado ni había mencionado la palabra, no conocí el tema, me enteré como la mayor parte de la población por medios de prensa, y yo escuchaba mujeres decir que eso era chisme de esas mujeres para quitarle el puesto al presidente. Sí, señor. Por Dios, algo más descabellado, irrespetuoso y desconsiderado. Así mismo, y después que salgan de todo esto, si ustedes creen, o usted o alguna de ustedes, que debemos acudir a la justicia para plantear eso como un problema de género, yo creo, cuenten conmigo. Bien. Ahora, la pregunta es esta, esas auditorías que está haciendo la Contraloría General de la República, llamando auditoría a esas publicaciones, ¿esas son auditorías? Bueno, el término de llamar la auditoría no es más que una revisión detalle de todo un proceso, actividad y demás. Es para el uso, porque en este caso la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de lo que es el control previo. El control previo es algo preventivo. Si ustedes se dan cuenta, la Contraloría forma parte de la revisión antes de la materialización de cualquier hecho económico que ocurre en el Estado Dominicano. Sí. Entonces, por tanto, en esa parte pudiera verse vulnerada lo que es la independencia total, porque de lo que tú eres parte, después opinar, por tanto,
como informe de auditoría financiera con opinión, calificando dictamen, entiendo que no pueden hacerlo, porque eso es una facultad que está expresamente delegada en la Constitución y la ley a la Cámara de Cuentas. Pero para uso de la gerencia, un producto de identificación de oportunidad de mejora, atención y corrección en los casos que aplique, excelente. Muy bien, gracias. Elsa María Catano, finalmente, Elsa, como se ha aludido esto de la supuesta compromisos políticos, etcétera, ¿usted tiene algún compromiso político, alguna militancia política? Nada menos cierto, don Julio. A mí me sorprendió, como le dije muchísimo, el año pasado, cuando vi esa campaña inmisericordia queriéndome ubicar en parcela política. Usted ustedes tal vez no le dieron seguimiento a esto, pero yo llevaba 21 años en una institución, nada que ver con política. Yo me desempeñaba como auditor interna del Hospital General Plaza de la Salud. Entonces, como querer venir a descalificarte con argumentos tan irrelevantes no serían, malintencionados. Mentirosos. Desacreditarte me ha puesto en una situación que ustedes no se imaginan cuánto me ha costado este tema a mí. Así es. Sí, bueno, Elsa. Yo creo que debemos ir a la justicia. Gracias a Elsa María Castaño Ramírez, vicepresidenta del Pleno de la Cámara de Cuentas. Muchas gracias, Elsa. Muchísimas gracias a ustedes y doña Consuelo. Todo un placer, espero conocerla. Todo gracias. mi respaldo. Bien. Julio. Muchísimas gracias a todos. Bye, bye. Gracias.